Amén. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda Reyes capítulo 5, versículo número 9 dice así: Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedará limpia. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: He aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios y moverá su mano sobre la parte enferma y me curará la lepra. ¿No son el Adná y el Farfar, ríos en Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se enfureció. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice: lávate y quedarás limpio? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó, diga conmigo, limpio. Oramos al Señor. Padre, bendícenos con tu palabra, Señor, porque sé que siempre nos darás un ángulo, un enfoque que ha de venir a nuestra vida como una palabra que viene de tu boca para nuestra condición aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra no vuelva vacía. Abrimos nuestro corazón de par en par para que entre tu palabra. Di, Señor, yo abro mi corazón para que tu palabra entre y haga aquello para lo que la has enviado. Trabaja en mi vida, te lo suplico, en Cristo Jesús. Usa mi vida, Señor. Amén. Amén y amén. Si es tan amable de sentarse. Hemos considerado acerca de este pasaje que tiene, aunque son poquitos pasajes, que tiene mucha riqueza porque tiene diferentes enfoques y ángulos, pero me llama mucho la atención la vida de Naamán. Pues no lo vamos a considerar como un general de allá solamente de aquellas tierras arameas, sino que vamos a considerar a Naamán como la condición de la naturaleza humana que a cualquier persona le puede pasar. Tener de repente actitudes que uno ni cuenta se da. ¿Por qué? Porque tiene uno tantas cosas que lo elogian en la vida, que a veces pasan por ciego algunas cosas que están en la vida. David decía que le pedía perdón a Dios por sus pecados que le eran ocultos ante sus propios ojos, porque a veces nosotros no nos damos cuenta y porque hemos aprendido a vivir de una manera que muchas veces puede estarnos causando problemas serios en la vida. Este hombre dice que era leproso y esta condición de lepra era pues una condición incurable ante los ojos de los hombres, pero sí podía ser sanada con la ayuda de Dios. Y entonces cuando va él obedeciendo aquel mensaje que le dieron de que se fuera a buscar la ayuda del profeta, podía ser sanado. Me llama mucho la atención cómo muchas veces personas a veces tenemos tendencias de no conformarnos con lo que un mensajero nos viene a decir, sino que queremos hablar con el mero mero. Así me dijo una vez un hermano: yo quiero hablar con el mero mero. y déjenme decirle, el mero mero se llama Jesucristo. No es el pastor, no es un líder, no es nadie más que Jesucristo. Pero Dios tiene mensajeros. Y déjenme decirle, cada predicador es un mensajero, cada persona que profetiza es un mensajero, cada persona que comparte sueños o visiones es un mensajero. Dios utiliza mensajeros. Y entonces aquí fue a buscar a Eliseo y le mandó un mensajero. Él esperaba y dice: yo pensé. Y ese es uno de los grandes problemas, que a veces nos guiamos mucho por la manera de pensar que cada quien tenemos. Porque dice: yo pensé, seguramente él vendrá a mí. ¿Quién era el necesitado? ¿Eliseo? No, Eliseo no tenía lepra. El leproso era Naamán. Y entonces yo me doy cuenta porque muchas veces la gente piensa que le hace un favor a Dios cuando el necesitado es uno. El necesitado soy yo. Dios no tiene necesidad que yo esté aquí. Él sigue siendo Dios conmigo o sin mí. Eso es una ubicación que todos tenemos que tener, porque a veces uno tiene erróneamente el pensamiento de que uno es muy importante. Y sí, somos importantes para Dios porque no quiere que vayamos a la perdición, por eso nos dio su evangelio. Pero
Él de todas maneras va a ser un Dios eterno, conmigo o sin mí. Y es mejor que sea conmigo, que yo pueda participar con Él, que todos nosotros podamos participar con Dios, de lo que Dios tiene. Y dice, yo pensé seguramente que Él va a venir y va a detenerse e invocar el nombre del Señor y va a poner su mano sobre mi parte afectada para ser sanada. Pero como no sucedió como Él esperaba que sucediera, ¿sabe que a veces nosotros, hermanos, en la vida tenemos esa clase de problemas? Porque estoy hablando de la mano como el género humano. A veces tenemos en la vida actitudes que pensamos que se tienen que hacer como nosotros creemos. Como nosotros creemos que debe ser, así pensamos que debe ser. Y si no, hacemos coraje. Porque este hombre, cuando vio que no hizo Eliseo, sino que le mandó un mensajero, ni siquiera fue a saludarlo. Ni siquiera fue a verlo. Porque a veces nosotros en la vida queremos como tanta exclusividad. Y es que este hombre dice que cuando no sucedió como él pensaba, empezó a murmurar. ¿Sabe que la murmuración es un pecado que a veces en nuestra vida sale muy fácil? Y no debe de ser así. Porque dice que una fuente no debe sacar agua dulce y salada a la vez. Entonces, este Naamán venía necesitado y como no hicieron como él creía, empezó a murmurar. Porque a veces la murmuración es algo que se mueve en el género humano, en las personas, en nosotros. A veces, diga usted, de mí también. ¿Por qué? Porque las cosas no suceden como uno quiere que sucedan. Porque las personas no obran como uno espera que obren. Inclusive en la iglesia. A veces nosotros tenemos murmuración porque la gente no obra como pensamos y esperamos que debe de obrar. Pero el único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. Es el único que puede llegar y hacer, poner en la vida el querer como el hacer. Y a veces nosotros, hermanos, queremos forzar situaciones y si no salen como queremos, entonces uno se pone a hacer sus berrinches como lo hizo este hombre. Dice que él, cuando vio que no vinieron para ser sanado, él empezó a murmurar y entonces dice que se dio la vuelta y eso a mí se me hace que se trata de una retirada. Porque a veces la gente se retira porque no suceden las cosas como quiere que sucedan. Pero aquí está, mire, y dio la vuelta y se fue. ¿Pero cómo se fue? Enfurecido. Estaba leproso, necesitaba sanidad, le estaban dando la instrucción, le mandaron un mensajero y todavía se estaba poniendo difícil. ¿Cómo poder alcanzar la gran necesidad que tenía de un viaje tan largo que hizo para llegar y toparse con que si no sucedió como él esperaba, entonces ahora se da la vuelta y se marchaba? Pero si se hubiera ido, se hubiera quedado leproso para siempre. ¿Sabes qué es una cosa? Hay gente que llega para ser limpiada, para ser sanada, pero algo no le gusta. Se da la vuelta y se molesta y se va murmurando. Y lo más terrible es que se queda en la condición como estaba. Y eso es peligroso, porque este hombre con una lepra, ¿qué le iba a esperar más adelante? ¿De qué le servía, hermano, todo lo que él tenía? Era un capitán. En el verso número 1 dice que era un capitán. Dice que él era un gran hombre. Quiere decir que era valiente, que no se acobardaba. Por algo lo pusieron de capitán. Tenía condecoraciones, porque para llegar a ser capitán no es nomás así cualquier, como el que canta la bamba, ¿verdad? No es nomás de decir lo canto, ya soy, sino este era un capitán. Y si era capitán tenía gente bajo sus órdenes. Pero qué terrible, hermano. Es saber dar órdenes, pero no saber acatar órdenes. Menos de un mensajero. Oiga, ¿cómo iba a ser libre con esa actitud? Pero mire, benditos sus siervos que estaban atendiendo sus órdenes. Le dijeron: mi señor, si le hubieran pedido una cosa difícil y una gran cosa para hacer, ¿no lo hubiera hecho? Dice, pero si le acaban de decir que algo tan sencillito, ¿por qué no lo hace? ¿Qué si se quita esa lepra? Benditos aquellos que siempre se acercan, hermano, para decirle a alguien
¿Qué le pasa, hermano? ¿Por qué esa actitud? ¿Que no ve que pues lo que Dios tiene por delante es de mucha bendición? ¿Y por qué dejarse llevar por un arranque que es del alma leprosa, del alma que no se deja gobernar, que no quiere someterse a autoridad, como si no? Mire, por eso el Señor Jesucristo elogió tanto a aquel centurión, porque le dijo: ni en Israel he visto una fe como la de este hombre. Dice: porque yo tengo en mi gobierno, tengo algunos que les digo ve y van. Por eso, mira, Señor, no necesitas ni venir a mi casa, con que des la palabra, y yo sé que en tu reino todo se somete. Pero estaba viniendo a someterse. Pero Naamán, si no hubiera sido por la intervención del mundo, mire, hermano, qué bendición es la iglesia. Amén. Está así como que si no fuera de la iglesia. Recibo, hermano, porque no vino Eliseo a estarle diciendo: no te vayas. ¿Por qué te vas? Mira, no te enojes. No salió Eliseo y lo peló. Qué feo se oye, ¿verdad? ¿No le hizo caso? ¿Cómo se siente usted cuando lo ignoran? Quiero hablar con el director. No estoy. A mí, ahí donde yo trabajo, a veces la oficina les dieron una instrucción de la corporación que tenían que cerrar la puerta para que pudieran hacer las cosas de oficina y no abrir la puerta. Entonces hay gente que llega ahí y me dice: oiga, ahí adentro está la mano y no abre, tiene el letrero cerrado. Pues está cerrado. Yo les digo: está cerrado, pero ahí está y está cerrado. Si está cerrado es porque algo tiene que hacer. ¿Qué si está manejando dinero? ¿Qué si está haciendo depósitos? ¿Qué si en las cuentas le salen mal? ¿Quién es la que va a perder? Es ella. ¿Por qué no tener la actitud de, bueno, si está cerrado, a lo mejor más al ratito lo abren y venir? Y entonces, hermano, mire qué importante es la iglesia, que está jugando un papel de estar ayudando. ¿Por qué se molestó usted tanto? Es que me dijeron, es que no me hicieron caso, es que ni siquiera me hicieron, iba a decir otra vez, me pelaron. Pelar que hice hacer caso. Entonces, ya no voy a venir. Pero ¿y luego la iglesia? No, hermano, ¿qué le pasa? Hermana, ¿qué le pasa? ¿No ve que lo que Dios tiene por delante es la vida eterna? No es una lepra aquí en la tierra que se quita y ya. No es nomás para que le sanen sus dolencias de la alergia, ni de la gripa, ni de la magapa. ¿Esa que es magapa? Mal aliento, golpe de ala y pie de atleta. No se trata de eso. Se trata de lo que Dios tiene preparado para nosotros, la vida eterna. Vida eterna. Aun si no se le motiva eso, no sé qué estamos haciendo aquí. Porque para eso venimos. Jesús lo que vino a ofrecer no fue ahí nomás un tratamiento ahí para el olor de los pies. Lo que vino a traer es una medicina para entrar al reino de los cielos sano. Entonces, una cosa que va a traer un beneficio tan grande no puede ser estimada en tan poco valor. Es un gran valor lo que Jesús le costó su vida pagar para que nosotros estemos aquí y sobre todo para que no tengamos actitudes como las de Naamán. De que porque si no me mandaron un mensaje o no me hicieron caso. ¿Sabe que hay gente que dice: no, o sea, a mí si no me dice el pastor, yo no quiero saber que me diga el ujier? ¿Cómo? ¿No será que Naamán quiere compartir su lepra? Oiga, fuera la lepra. Pero la lepra aquí me deja ver que es algo que tiene que ver con actitudes. Y nuestras actitudes tienen que cambiar. Este hombre era un capitán, era un gran hombre, era tenido en alta estima. Pero, ¿qué era? ¿De qué le servía su capitanía? ¿De qué le servía su alta estima de los hombres? Pablo llegó a comprenderlo y dijo: ¿de qué me sirve ganarme la atención de la gente si me pierdo la atención de Dios? A quien tenemos que agradar es a Dios. Porque se puede agradar la gente, pero Dios decía: está leproso. Y de nada sirvió. Pablo decía: yo he evangelizado todo a Asia. Y luego como que puso una coma y dijo: bueno, no, yo, la gracia de Dios en mí.
¿Por qué? Porque también traía sus defectitos. Traía un aguijón clavado en la carne que le había suplicado a Dios que se lo quitara. 3 veces se lo suplicó y las 3 veces le dijeron, no hay. ¿Cómo se sentiría usted si tuviera algún padecimiento y llegara aquí a la iglesia y Dios le dijera, no hay? ¿Se iría como Naamán? ¿O se humillaría más? Porque entre más uno se humilla, más gracia uno encuentra. ¿Cómo este hombre iba a ser sanado poniéndose así, murmurador, quejumbroso, enfurecido y dando la vuelta? Dar la vuelta es rebelión, darle la espalda. Entonces, ¿de qué le serviría entonces tener tantos méritos si estaba leproso? Oh, pero cuando alguien se humilla y alguien obedece y alguien viene y le dice, ¿qué te pasa? Y entonces dice la Biblia, si alguno hiciere volver al pecador del error de su camino, salvará una alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿De quién? ¿Pecados de quién? Del que se está rebelando. No los míos, no del que lo ayuda, sino del que está yéndose por el camino de la lepra. Lo hizo volverse y entonces dice él que se regresó y se sumergió 7 veces. La pregunta es, ¿por qué 7 veces? Ahora, si por ejemplo usted considerara en el principio, cuando Dios estableció el día de sábado, dice la Escritura que Él terminó su obra en el día 7, completó su obra. Entonces el 7 representa algo que está completo. Y entonces a él lo hicieron que se humillara 7 veces metiéndose al Jordán. Quiere decir que Dios completó su trabajo y por lo tanto le dejó saber que así es como quedaba uno limpiecito, como si fuera un niño que volvió a nacer, un nuevo nacimiento. ¿Sabe que en la Biblia, hermano, nos enseña acerca del carácter? El carácter no es un asunto de la psicología. Usted lo puede ver en la Biblia y yo se lo voy a enseñar ahorita. Por ejemplo, vamos a Romanos capítulo 5. ¿Cómo Dios, hermano, tiene que trabajar el carácter de cada uno de nosotros? Diga usted, el mío también. No diga, hay que hablar a su esposa ni al esposo. Diga, mira a ti que eres bien regañón. No. Es a todos. Dice aquí, mire, Romanos 5:1. ¿Lo tenemos? Amén. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, entonces está hablando acerca de los cristianos. Habiendo ya sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también nos hemos obtenido la entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y luego dice en el verso número 4, y la paciencia. ¿Cuántos tienen problemas de impaciencia? Ninguno, gloria, pura gente paciente. Oiga, pase usted aquí, yo me siento allá. ¿Tiene paciencia usted? Hay procedimientos con los cuales se produce la paciencia. Cuando usted le dice, Señor, dame paciencia, mire lo que le va a llegar como medicina. Y la paciencia, carácter. Entonces el carácter es bíblico, ¿sí? Y el carácter tiene que ver con actitudes, tiene que ver con comportamiento, tiene que ver con madurez. No va a tener carácter un bebé. Se le va a formar un carácter de acuerdo a la disciplina y de acuerdo al trato que reciba. Amén. Entonces Dios, hermano, tiene maneras de instruirnos, pero aquí dice que va a tener que ser, después de la paciencia, un carácter probado. Pero me encontré una versión que se llama la del recobro. Es una Biblia del Nuevo Testamento solamente, que se llama Biblia del Recodo, y dice ahí, del recobro, perdón, carácter aprobado. Entonces no nomás es de tener carácter, porque ese tenía carácter. Carácter para ser capitán, pero no marinero. De ahí le compusieron la canción esa. Pero un carácter que sea aprobado por Dios. Entonces quiere decir que hay formación que recibimos aquí en la tierra con la que se nos formó un carácter
que tiene que llegar a cambiar, tiene que ser modificado hasta que sea aprobado nuestro carácter con Dios. Porque hay gente que decía, así nací y así me voy a morir. Así estaba Naamán pensando, como si se hubiera quedado leproso. Entonces no puede uno conformarse con esa clase de reacciones. Lo que a usted y a mí nos conviene es que nos vayan modificando el carácter. El carácter no solamente es lo que se dice en la psicología, que es la personalidad, que es el genio de una persona, que es, hermano, algo que lo distingue en su comportamiento como una persona que no como quiera lo gobierna. Porque los que son hijos de Dios les tienen que votar esa clase de carácter. Los demás pueden decir ouch, porque nomás oí como 2 o 3 amenes. Pero el carácter es algo que tiene que ser cambiado. Tiene que aprender uno, hermano, como Naamán tuvo que aprender, a no menospreciar al mensajero que le vino a traer la respuesta, porque ahí venía su sanidad. ¿Sabe usted que en una instrucción puede venir sanidad? En la manera como uno reaccione, de cómo uno se porte. ¿Y tú qué me vas a decir a mí si somos igual, hombre y mujer, ya no hay varón ni hembra? Pues aunque sean 2 hombres o sean 2 mujeres y salgan con el mismo cuento, es lo mismo. ¿Cómo que no hay diferencia? Sí hay diferencia en el que se humilla, en el que es humilde, en el que es soberbio y es altanero. Sí hay una gran diferencia. Este asunto no es de sexo, este asunto es de actitudes. Esta es cosa que Dios va a aprobar o a reprobar. Cuando un hombre que es cabeza de su casa abusa de su autoridad, dice después que cuando presente sus oraciones van a ser rechazadas. ¿Por qué? Porque la esposa va a ir con Dios y le va a decir, mira, Señor, ¿cómo me trata? Tanto que lo quiero, ¿cómo me maltrata? Y va a decir al Señor, sí, pues entonces que lo corran del trabajo. Santo su nombre, ¿quién va a querer que lo corran uno del trabajo, hermano? Solo para ir a algo mejor, pero para padecer. Y cuando tengas súplicas y peticiones no van a ser respondidas. ¿Por qué? Por abusivo. Dios no permite el bullying en su reino. Habemos padres, hombres de familia, papás, que muchas veces estamos haciendo bullying con la familia. Eso no está bien. Eso es lepra. Eso es algo que tiene que sacarse, tiene que irse. Nos tenemos que humillar y tenemos que buscar la condescendencia. Y entonces el que tiene su carácter reprobado lo vuelven a meter al trato de la paciencia. Y el trato de la paciencia va a llegar, hermano, con tribulación. Porque a veces la gente tiene muchas tribulaciones. Porque en medio de que no se hizo ahora, pero a lo mejor mañana cambian las cosas. Y tampoco se hizo mañana, pero pasado mañana, Dios mío, siento que me ahogo, quítame este problema de encima. Y va a decir el Señor, ¿ya estás dispuesto a modificar el carácter? Gloria a Dios. Oh, es que yo así nací, así me voy a morir, pues que sigan los problemas. Porque a veces tenemos problemas. Y sabe que cuando una persona está en problemada, se enferma de los nervios, se le va el sueño, tiene insomnio, se pone así como angustiado. Y el Señor está así nomás así esperando. A ver hasta qué horas aguanta con sus berrinches. Santo su nombre. Porque a veces, aunque seamos hermanos de mucho carácter, muy capitanes, pero el Señor tiene que aprobarnos el carácter, pero al modelo de Cristo. Porque Él no se vino a enseñorear de nadie. Y es Señor de señores. Pero no se vino a enseñorear. ¿Usted cree que llegó ahí con Anás y Caifás y le dijo, o te sometes o te cae fuego del cielo? No le hizo así. Y a los saduceos, ustedes que dicen que la reencarnación, porque no creían en la resurrección, están bien equivocados. O no crean que los agarró y les dijo, orejas de burro. No los trató así. Nomás les dijo, están bien equivocados con su doctrina. Pero no nos agarró, hermano, así como nosotros a veces hacemos con la gente.
Ah, este cabezón que no entiende. ¿A cuántos de aquí le han dicho así sus papás cuando eran niños? Cabezón, yucateco. Ay, padre, yo oía de esa clase de términos en mi infancia. No de mi mamá, ¿verdad? De los maestros en la escuela. Es que este es de Yucatán. Es que bien cabezón, no entiende. ¿Hay alguien de Yucatán aquí? Literalmente, ¿no? Ay, pues de la que me salvé. Pero así era una manera de decir. La gente que no entiende. ¿Por qué? Porque tienen mucha inteligencia. Los extraterrestres también están cabezones. Tienen mucha inteligencia, pero no tienen sometimiento a Dios. Esa es la gran diferencia. Nosotros no tenemos una cabeza tan grande como la de los aliens, ni tan chiquita como la del chango, pero con esta podemos someter nuestra voluntad a Dios. ¿Puedes decir amén? No me va a dar la vuelta y se va a ir haciendo enfurecimientos del mensaje, ni murmuraciones. No, ¿por qué? Porque hay sabiduría de Dios. Nos han dado la mente de Cristo. A su nombre. Gloria, gloria, gloria. Déselo, pero déselo con ganas. Entonces se trata este asunto de que el carácter pueda ser aprobado. Mire, Romanos 5:5 dice: la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. A Dios, hermano, le gusta que sus hijos tengan un carácter bien aprobado, que no sean, hermano, ambiguos. De que siempre sí soy cristiano, de que siempre no soy cristiano. De que siempre sí me bautizo, de que siempre no me bautizo. De que siempre sí voy a la iglesia, de que siempre no voy a la iglesia. De que siempre sí voy a orar, de que siempre no voy a orar. De que sí voy a leer la Biblia y no voy a leer la Biblia. Y el carácter, tiene que tener carácter para poner orden. Disciplina. Dios quiere un pueblo disciplinado. ¿Usted cree que los ángeles no tienen esa disciplina? Ay, hermano. Mis respetos para los ángeles de Dios, pero dice Dios que aún a ellos les encuentra defecto en su obediencia y sumisión a la velocidad que Él espera que se hagan las cosas. Ay, hermano, ¿cuántos de aquí les ha tocado tener a un manager o un patrón exigente? A mí me han tocado un montón, pero también me han tocado otros mejores. Me dejan que haga lo que quiero y no están detrás de mí. Pero no me los dieron al principio, eso me lo dieron después de que aprendí a recibir órdenes. Ahí, ¿cómo la ve? Yo tengo una manager que me dice: ¿cómo ve, Eduardo? Faltan como 10 minutos para que se vaya, pero hablaron ahí que necesita. No se preocupe, pues qué clase de mantenimiento cree usted que tiene aquí. Ahorita mismo lo arreglamos. Y voy y lo hago encomendando las manos de Dios para que me salga todo bien y dé buen testimonio de la fe que he recibido en la instrucción de la palabra. Y entonces, hace poquito no fui a trabajar. Y entonces me reporté enfermo. Yo tenía enfermo flojera. No fui a trabajar. Entonces, cuando llegué, andaba yo, Espíritu González, por todo, limpiando todo lo que, y entonces llegó y le dije: ya está todo limpio. Ay, es una gran diferencia cuando usted no viene. Ay, gloria a Dios. Mire, ahí está la condecoración. Pero en el sometimiento y en la obediencia, en el cumplimiento de lo que uno tiene que hacer. Ahora, si me apuro a hacerlo rápido, más chance tengo de leer la Biblia. Porque rápido me pongo a hacer las cosas y rápido me desocupo y entonces busco una ocupación. Pero ¿sabe una cosa? Dios espera en cada uno un carácter. Un carácter, pero no así de ingobernable. Porque un capitán no puede venir a un sargento a darle órdenes. Pero en el reino de Dios, hasta los niños nos pueden decir la voluntad de Dios. ¿Usted cree que Samuel no le fue a dar palabra al sacerdote Elí? ¿Y por qué no le habló Dios al sacerdote Elí? Porque tenía que usar un niño chiquito. ¿A cuándo el JJ? O el DJ, ¿verdad? Es el más chiquito, ¿verdad? David Judá.
¿David qué? David Josué. Así chiquito. Le digo, ¿por qué no te acuestas a dormir? ¿No me habló? No, yo no te hablé, vete a dormir. Y al rato otra vez. Y vete a dormir, vete a dormir. Ah, hermano, no, es Dios que le está hablando. Y traía mensaje para el sacerdote. En el reino de Dios, Dios puede hacer esos cambios. Que use al más vil y menospreciado y al más pequeñito para avergonzar a los grandes, a los poderosos y a los que tienen autoridad. Y con Dios no hay ningún problema por eso. Porque como sabe que los que están de su reino ya aprendieron de Cristo. ¿En qué aprendieron de Cristo? ¿Quién le daba órdenes a Jesús de que fuera a traer la arcilla? Porque era alfarero. Ustedes revisen las diferentes versiones de la Biblia. No era carpintero. Nos han dicho que es carpintero, pero realmente era alfarero, porque tenía que cumplir una profecía de Jeremías. Ve a la casa del alfarero y ahí te voy a decir lo que tiene que hacer. Y cómo el alfarero moldea. Hasta cantamos, ¿verdad? Aunque eso cause dolor, que moldéame. Pero de la casa del alfarero. Entonces, lo que pasa es que alfarero y carpintero en el hebreo es la misma palabra con la diferencia de una tilde. Y Jesús dijo que ni una tilde ni una jota será quitada. ¿Por qué? Porque se pierde el sentido. Pero le tuvo que haber dicho, a ver, venme a traer el barro. ¿Y cómo cree que le haría para ir? Rapidito. Supo aprender la obediencia. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Por fe recibo, ¿no? Por fe. Eso quiere decir que todavía no. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Amén. Tenemos que aprender obediencia. Y este hombre, si no hubiera obedecido, se queda con su lepra. Pero si obedeció, quedó sano por el nuevo nacimiento que otorga la palabra de Dios. Entonces, cuando usted y yo aprendemos a ser obedientes, nunca le va a decir, ¿y usted quién le dijo que me puede decir a mí que por qué llegué a estas horas? A mí que me diga el pastor, se puede quedar leproso. Mejor díganle, ay hermano, disculpe usted, ore por mí. ¿Para qué? Para que se me quiten los obstáculos y yo pueda venir a tiempo, para que me deje salir temprano mi manager. Porque a veces ni siquiera está en su poder cambiar eso, pero una oración puede cambiar eso también. Pero una regañada, como la que le di hace ratito porque no me dijo amén. No, ¿verdad? Y si no acepto que me equivoqué, me quedo leproso. Pero si reconozco que lo hice mal, entonces, nuevo nacimiento. Gloria a su nombre. Entonces, Dios quiere ver, hermano, en nuestra vida una actitud y un comportamiento y una madurez en el comportamiento. Por eso el apóstol decía, para que ya no seáis más niños llevados de aquí para allá por toda clase de viento, de doctrina. ¿Sabe que en la iglesia cristiana padecen mucho de eso? De repente, en tal lugar está predicando tal hermano y que viene un profeta. Y ahí van a hacer fila para entrar. Y yo me he preguntado, pues profetas en todas las iglesias debe de haber. Porque no es voluntad humana. Eso Dios lo da en la iglesia. Dice que Él, hermano, nos tiene en el hueco de su mano. Y ahí están los 5 ministerios. Ahí cubriendo al cuerpo. Cada iglesia debe tener profetas. Pero ¿por qué la gente se va a buscar otros profetas? Porque dicen, este ya me conoce. Este siempre me profetiza igual. Y allá no me van a conocer. Pero si aquí este siempre me dice que me arregle, que me arregle. Y allá llego y me dicen que voy muy bien. ¿Cuál estará más seguro? ¿El que le dice que va muy bien? ¿Muy bien, leproso? O muy bien, libre de la lepra. El que nos corrige. Porque Dios, hermano, tiene para corregirnos. Amén. En Hebreos capítulo 13 y verso 5 dice así. Mire cómo Dios mide el carácter. O qué se le puede añadir al carácter que a Dios no le gusta. Hebreos 13:5. Amén. Sea vuestro carácter.
¿Sí qué? En una versión que me encontré dice, sea la conducta, sea desinteresada. Esto ya da otro, porque avaricia nos habla como de los bienes materiales, o desear algo de prosperidad, o de tener. Pero aquí dice que la conducta sea desinteresada. Y hay otra versión que dice, no permitáis que la fiebre del dinero se apodere de vosotros. Hay gente que tiene fiebre. ¡Fuera fiebre! Pero fiebre de tener dinero. Mire, Dios no trajo la bendición a la iglesia para que la gente se enriquezca. Hoy en día le están poniendo mucha fiebre de dinero a la gente. Y a ver, el que da 500, el que da 1000, el que da 5000. Yo me recuerdo cómo vi que era tan peligroso estar promoviendo eso. Fuimos a una iglesia por primera vez, cuando Marta y yo nos conocimos. Y ella me dijo, ya soy cristiana, gloria a Dios, de la que me salvé porque creí que me iba a ir al mundo. Pero no me fui al mundo, me fui todavía dentro del redil de Dios. Y la conocí, me dijo, soy cristiana, y me trajo el día de su oración que hizo, que recibió al Señor. Y habían pasado ya 2 o 3 meses, ¿verdad? 3 meses. Débora ya se lo sabe. 3 meses, se conoce la historia de, ya para arriba, para abajo, al revés, el derecho, ¿verdad? Siempre se la contamos. Entonces, llegamos a una iglesia y entonces habían venido unos hermanos que tenían una administración de música bien bonita. ¿Te acuerdas cómo se apellidaban? Los Medina. ¿Quién sabe quiénes son ellos? Unos hermanos que cantan bien bonito. Y entonces cuando se acabó, empezaron. Y este video es de la grabación de todo lo que hemos expuesto aquí, y usted lo puede obtener por el mínima ofrenda de $50. Un video en $50. Y Marty que saca su cheque y va y paga el video. Y yo, Padre bendito, ¿qué están haciendo estos tremendos? ¿Cómo pueden estar echando a perder tan bonito servicio por querer vender el video en 50? Y peor aquí con aquella $50, dije yo, bendito. Y total que salieron por ahí varios de 50. Y entonces dijo, pero como a algunos quizás no les alcanzó, se los vamos a dar 40. Y el de 50 ya se sentía defraudado con 10. Entonces primero lo bendicen y luego lo decepcionan. Y ya se vendieron los de 50 y se vendieron los de 40. Y dijo, no puede ser que así se quede la cosa tan poquita. Bueno, vamos a hacer una excepción. 30. Peor se sentía el de los 50, ahora ya doble de excepción. Total que le bajaron como a 20. Y yo estaba que me llevaba el chample, ¿no? Perdona el término, pero está molesto. Y ¿qué están haciendo estos bárbaros? Se acaba de convertir, acaba de venir, es un nuevo nacimiento, tiene su buena disposición para ofrendar y que empiece a ver, a la salida los ponemos allá afuera. Me regreso mis $30 de cambio, ¿por qué? Porque lo vendió en 20, yo lo pagué en 50. Le digo, hermano, es nueva, ¿cómo pueden estar haciendo eso? No, sí se lo damos, pero ¿qué onda? Por eso yo me di cuenta que no se debe estar manejando cuestiones de dinero a la hora de estar en un servicio. Las cosas son gratuitas. Bendito Dios que nos trajo a Pepe, hermano. ¿Dónde anda Pepe? Pepe. Un día Pepe llegó con, perdón Pepe, pero es gloria a Dios. Siempre lo reconozco. Que empezamos la iglesia y yo me traía mi camarita y la ponía allá donde está ahorita Efraín. Y aquí con un control y de equipo, y para empezar a predicar. Y entonces llegaba a mi casa y a editar y a hacer el CD para repartirlo. Lo hacía yo. Entonces llegó un día Pepe y me dijo, pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, ¿qué pasó, Pepe? Dime. Mire, yo pongo la cámara, yo pongo el material, yo todo lo pongo, pero déjeme hacerlo a mí. Me dijo, su nombre, dije yo.
Cuando andaba yo así todo atareado, se acababa el servicio y yo todavía seguía trabajando en la casa hasta bien tarde, ¿no sé, hermano? Y yo decía, ay padre, que hubiera alguien que lo hiciera, y que me mandan a Pepe. ¿Cuántos años hace de eso, Pepe? Toda la vida. Uy, pues muchos años. Nunca me ha venido a decir, hermano, ahí está el privilegio. Y le costaba dinero. Y muchos recibían sus CDs gratuitos. DVDs. Si los VHS los vendían en 50. Aquí hubiéramos podido echar una mente avariciosa. Entonces nos reprenda el diablo, hermano. ¿Cuándo le hemos comprado, vendido algún material de eso? No, y ahora menos, porque ahora sale en la línea. Mire cómo es Dios de complaciente para que alcance cualquiera. Pero libres de una mentalidad de fiebre del dinero. ¿Cuántos quieren ese carácter? Ah, no, hermano, yo tengo mentalidad de empresario. Yo tengo que ir a hacerme millonetas. Pues la iglesia no es para eso. Dice que busquemos primero el reino de Dios y justicia, y aquellas cosas nos van a seguir. Ni las tiene uno que ir a buscar. Solitas van a llegar. Y cuando nos siguen y nos persiguen, nos alcanzan. Porque Dios les pone que lleguen. No hay ni andarlas buscando. Por eso Jesús un día dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz. Con una cruz cargada, ¿cuándo lo va a alcanzar? Pues más fácil. Porque es el padecimiento negarse a sí mismo como uno encuentra a Cristo. Este asunto no es de velocidad, ni es de que voy a alcanzar y me voy a desarrollar más que los demás. No, es de que me voy a entregar más a la manera de Cristo. Y ahí es donde hace la diferencia. Entonces, mire, el carácter aprobado es un carácter que está dispuesto a no estar escatimando con cuestiones, mentalidades matemáticas, de finanzas. Porque hay gente que anhela estar aquí, pero no puede venir porque tiene un buen salario en un trabajo que le dieron con su overtime. Si el overtime es tiempo y medio de alguien que gane $25 la hora, y tiempo otro tanto y medio, hermano, ¿cómo cree que voy a ir a la iglesia y me voy a perder la bendición que Dios me está dando en el trabajo? Yo pregunto, ¿es la bendición de Dios o es la trampa del diablo? Oiga, entonces, ¿quién quiere el carácter aprobado? Yo quiero ese carácter aprobado. ¿Estás dispuesto a soltar tu voluntad para que se haga la voluntad de Dios? Perdón, pero ¿está aquí Daniel? Bueno, ahorita que no está. Dejó su trabajo, bien pagado. Perdón, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque le interesan más las cosas de Dios y quiere tener la mente despejada para meditar en la palabra. Yo le dije a mi hija, o este va a ser un maestro o un pastor. ¿Por qué? Porque a quién le interesa estar conectado con la palabra y agarrar un trabajo que no le eche mucho coco para que pueda meditar en Dios. Ese es uno entre 1000, pero sí los hay. Hay quienes sí quieren que su carácter se los aprueben. ¿No te gustaría que Dios te aprobara tu carácter? Que te ponga una mentalidad del reino y no de aquí de la tierra. Que le hagan una modificación a que la avaricia te la hagan así menguar y que surja tu devoción. Para Dios ese es carácter. No es tener autoridad en mangonear a la gente. Yo no le dije, Pepe, quiero que te dediques a hacer esto y ahí nos mochamos. ¿No? Solito vino. Bueno, yo digo solito, pero fue el Espíritu Santo que fue el que lo trajo.
porque he podido valorarlo. Entonces yo le digo una cosa, el carácter de Naamán, si no lo menguan los buenos consejeros. ¿Cuántos consejeros? ¿Quién quiere ser buen consejero? Que le diga al que ya no tiene, ¿qué te pasa, brother? ¿Cómo estás echando la primogenitura por un plato de lentejas? ¿Qué te pasa? ¿Qué no has leído de Saúl? Vuélvete a Dios. Hermano, Dios puede hacer que cualquiera sea empresario, pero ese no es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es que te hagas empresario del reino de los cielos, con el objeto de alcanzar almas, de que la gente se convierta, de que actitudes cambien, a que ya no estemos haciendo berrinches, hermano. ¿Y usted por qué ya no quiere la iglesia? Es que lo saludé y se volteó por otro lado. Nosotros tenemos una nietecita que Marta cada rato le quiere poner online para que vea usted todo lo que anda haciendo. Pero viera a ver cómo se pone cuando me ve. Pero unos brincotes en la sillita el perico. Así le hace. Y hasta yo me quedo así. Que no lo vea su papá o su mamá, para le van a celos. La tengo bien enamorada. Pero esa nietecita de repente se queda así. Y le hace. Y luego ya como que, ¿en qué estábamos? Y usted que yo me pusiera, ni me pela, ya así, ni caso me hace. No, ya no me quiere. No, hermano, estoy poniendo barbulitos. A veces así somos los adultos. No me saludó, se volteó por otro lado. Y aquel saber qué onda trae por ahí en la mente. Ni siquiera está pensando, ni viendo y no viendo. A mí me dicen, hermano, pues que no me vio que fui a la iglesia. Pues yo los miro a todos por no ver ni uno. A veces me les clavo para que no se me olvide que vinieron a la iglesia. Pero no porque no volteé a ver a alguien no quiere decir que lo ignoro. Pero ¿sabe quién le tiene sus ojos bien puestos encima? Y lo tiene apuntado en su registro, en los registros de los hechos de la iglesia de Jesucristo, Ministerios Adulán. En abril del 18. El Señor, hermano, ese no se le escapa nada. Tiene buenos ángeles que hacen lista de presente y van y toman reportes de actitudes y se las llevan ahí arriba. Y entonces llega el Señor con sus ángeles y dice, a ver, ¿de dónde vienen? De ahí de San Isidro, de ahí de la Precision Park. Pero hay varias iglesias adorando. ¿Y cómo están ahí? Uy, aquí pura gente aprobada. Digo, ¿usted recibo? Pero no crean que van a llegar a decir, puro reprobado. Porque entonces la tribulación estaría a la puerta. Pero aprobados, ni tribulación necesitan. ¿Cuántos de aquí ya están libres de tribulación? Ay, hermano, yo le hablo por fe, estoy libre de tribulación, pero traigo unos problemas. Entonces el Señor, pues ese carácter tiene que ser aprobado. ¿Cómo se va el mensaje de hoy? Carácter aprobado. Pero por Dios, no por el diablo. Porque por el diablo estaba aprobado el carácter de Naamán, el ojo leproso. Pero cuando llegó Jesús con su sanidad, el carácter de Naamán fue transformado de gloria en gloria y ahora aprobado por Dios porque fue y se dejó sumergir 7 veces. ¿Por qué Dios tiene que utilizar 7? Por ejemplo, 7 veces tenía que agarrar Moisés la sangre del sacrificio y esparcirla en el templo. ¿Por qué 7? Y luego aceite. ¿Y por qué 7 ungimientos? Es que para que se complete la obra salvadora y la obra de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces Dios lo tiene que hacer? Lo que sea necesario. Porque el apóstol Pedro creía que 7 veces era como limitado. Y entonces le dijo, hasta 7 veces lo tengo que estar perdonando.
No te digo que 7, sino 70 veces 7. Entonces 490. Todas las veces que peque contra ti y te pida perdón, lo tienes que perdonar. Y entonces, ¿por qué a veces uno, hermano, no alcanza a perdonar? Y entonces dice el Señor, ¿no se quiere despojar de la lepra? A probar el carácter otra vez. ¿Cuántas pruebas nos habrán hecho ya, hermano? ¿En qué sumergida iremos? Habremos alcanzado ya la 7ª. Porque si se alcanzó la 7ª, teníamos el carácter como de un niñito. Sencillito, obediente. Qué bonito los niños cuando le dicen, ven, y viene. Y le dice, va a venir Santa Claus, y voltea a la chimenea a ver cuándo va a bajar, porque todo lo cree. Pero aunque ya no creemos en Santa Claus, porque ya nos dieron la revelación de que son mentiras, pero le dan una profecía, no creen tampoco en la profecía. Y si fueran como un niño, estarían volteando a la chimenea. ¿Cuántos de aquí creen la profecía? Hermanos, usted lo dice porque yo ya tengo, a mí también Dios nos ha profetizado. Yo sé cuando están aventando su ropa en pecho y cuando soy Dios. Un hermano le dijo a mi pastor, digo, oiga, usted, le tengo que decir algo. ¿Hasta cuándo va a dejar que predique Jehová de los ejércitos en vez de estar predicando usted? ¿Usted cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Bonito? Horrible. Se van a esperar que Dios hable. Dijeron en los tiempos de Moisés que no hable Dios, mejor háblanos tú. Porque es terrible escucharlo a él, porque su voz hace que ardan los montes. Mejor dinos tú todo lo que Dios diga que haga, eso vamos a hacer. Y hay gente aquí que dice ahora, mejor que hable Jehová. ¿No saben lo que están diciendo? Porque también es fuego que consume. Mejor, mire, le mandó sus ministros, sus mensajeros, y algunos los apedrearon, otros los ultrajaron, y a unos hasta los decapitaron. ¿Qué hará el Señor cuando venga en su reino? Santo su nombre. Mejor, mire, el que tiene su corazón ya con un carácter aprobado, va a decir amén, hermano. Aunque no le guste mucho la noticia, va a decir amén, se ha hecho como Dios quiere, no como yo quiero. ¿Por qué? Porque aprendió a negarse a sí mismo. Ya nos vamos a comer. ¿Cuántos cumplieron con su devoción congregacional? Vamos a orar al Señor. Vamos a orar.